Se ha dicho que esta noticia implica el fin de los paraísos fiscales, pero también puede tener impacto en las exoneraciones tributarias que países como Uruguay utilizan para atraer inversiones del exterior. ¿De qué estoy hablando? Del acuerdo que se alcanzó el viernes en París para crear un impuesto global a las empresas multinacionales. El anuncio se conoció al final de una reunión propiciada por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en la que participaron 100 naciones más que las que integran esa institución. Concretamente, 136 países y jurisdicciones, que representan más del 90% del Producto Bruto Interno Mundial, entre ellos Uruguay, votaron a favor de implementar a partir de 2023 un impuesto mínimo del 15% sobre las ganancias de empresas transnacionales, incluyendo las de la economía digital, que ahora deberán tributar en todos los lugares donde realizan negocios, aunque no tengan oficinas en ellos. Con este cambio se redistribuirá a países de todo el mundo más de 125.000 millones de dólares en beneficios de unas 100 de las multinacionales más grandes y rentables del mundo, que pagarán su justa parte de impuestos, según destacaba el comunicado de la OCDE. ¿Por qué se va por este camino? ¿Cómo será el nuevo sistema? ¿Qué impactos puede tener acá en la economía uruguaya? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con Leonardo Costa, abogado, experto en Derecho Tributario y Fiscalidad Internacional. Ustedes lo conocen muy bien de nuestras tertulias. Leonardo, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, ¿cómo estás? La audiencia. Hemos hecho distintos abordajes sobre este asunto porque lleva 8 años de negociaciones internacionales, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Empecemos por ahí. A ver, a partir de la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008, se empezaron a nivel de la OCDE una serie de ejercicios que se cristalizan recién en el 2013, que se llaman erosión de la base fiscal y distribución de beneficios. Por su sigla en inglés, BEPS, se llaman. Son 15 acciones que se plantearon y todas tenían por motivo, básicamente, analizar cómo diversos mecanismos tributarios ayudaban a erosionar la base fiscal, es decir, a hacer una pérdida de las bases tributarias en función de un montón de factores, entre otros la economía digital, nuevas definiciones de institutos tradicionales que se conocían, el análisis de cómo de alguna manera lo que había que mirar más que dónde estaban localizadas las empresas era dónde estaban localizados los consumidores. Eso da lugar a lo que de alguna manera se llama el impuesto por destino en materia de impuesto a la renta y tiene que ver con este tema de los impuestos, sobre todo de los servicios digitales. Y después se analizó también ver diversos mecanismos que ayudaban a que las empresas se deslocalizaran, se desfragmentaran y utilizaran, por ejemplo, entidades en algunos países de baja tributación con el efecto de localizar en esos países, por ejemplo, activos intangibles, por ejemplo, marcas, patentes, entre otras cosas. Mientras tanto, tanto la Unión Europea como el propio Estados Unidos analizaron la situación de algunas empresas que eran empresas íconos, que eran empresas muy conocidas, y mostraban cómo sus estrategias tributarias habían permitido a esas empresas ahorrarse dineros importantes en materia tributaria en perjuicio de los fiscos. El ejemplo que siempre se utilizaba era lo que hacía Google, Apple, Facebook y Amazon, pero no únicamente estas, se estudió a Starbucks, se estudió incluso a Fiat, entre otras empresas. ¿Y qué es lo que se encontró como parámetro común? La Unión Europea, por ejemplo, analizó que se encontraban entidades en algunos países, generalmente era Irlanda, Luxemburgo u Holanda, que tenían la particularidad de tener alícuotas impositivas muy bajas y una red de tratados bastante amplias, lo que le permitía a estas compañías ahorrar ingentes volúmenes de dinero a través de la localización en esas jurisdicciones
de lo que llaman los patent box, o sea, empresas que lo que tenían era la localización de patentes. Pero ¿qué particularidad tenía? Que quienes desarrollaban las patentes eran los países, por ejemplo, Estados Unidos, con lo cual le permitía a esas jurisdicciones deducir impuestos, pero donde estaban los beneficios posteriormente era donde se localizaban, eran los famosos patent box. Entonces se analizó que realmente eso generaba, por un lado, la erosión de esa base fiscal de los países centrales y la localización, por otra parte, en lugares que no agregaban valor. ¿Ah? Y eso era la distribución de beneficios. Todo ese fenómeno, de alguna manera, se hizo con el objetivo de demostrar la inequidad o la ineficiencia de los sistemas tributarios tal cual lo habíamos pensado. Sí, yo veía un resumen que decía, en definitiva, lo que se buscaba era que las grandes corporaciones pagaran tributos que hoy no pagan y, por otro, que los países no compitieran de manera desleal por las inversiones de estos gigantes, sobre todo los tecnológicos. Exacto, y por eso digo, se buscaron estas empresas por lo que representan, por lo que facturan y porque son parte del futuro de la economía. Es decir, lo interesante de todo esto es justamente, yo te decía, dónde está el consumidor. Y uno de los ejemplos, por ejemplo, que se utiliza es muy común que estas empresas tengan localizados centros de distribución o centros de venta, básicamente de logísticos, de entrega de mercadería, cerca donde están los consumidores, con la lógica de obtener cercanía y rapidez. Bueno, tradicionalmente en materia tributaria se decía que si el centro únicamente contenía la mercadería, pero no hacía más que eso nunca iba a ser un establecimiento permanente. Un establecimiento permanente es una entidad, un lugar fijo de negocios en otra jurisdicción que le da poder a esa otra jurisdicción, por ejemplo Uruguay si fuera el caso, a imponer tributos. Bueno, lo que se decía es, si yo tengo esa entidad, hay que cambiar el criterio, porque lo que claramente está pasando en la economía digital es que las compañías, primero, no se sabe dónde están, y en todo caso están cerca de donde están los consumidores. Ese es uno de los criterios, porque tú ves, en este cambio que se está planteando hay dos pilares. Se llaman el pilar 1, que es el de la economía digital, que tiene que ver con esto que te digo yo, y el pilar 2, que tiene que ver justamente con el impuesto mínimo a las multinacionales. Pero es inexorable entenderlo esto como un fenómeno único, ¿no? Sí, sí. Ahora, Leonardo, no todos están de acuerdo con regular a nivel global los impuestos que pagan las multinacionales. Revisaba un artículo que citaba en estos días a Chris Edwards, director de estudios de políticas tributarias del Instituto Cato en Estados Unidos. Él argumenta que de la misma manera que la competencia entre empresas promueve la eficiencia, la competencia tributaria entre países genera beneficios favorables a la eficiencia. Sin competencia internacional, dice, los gobiernos se transforman en monopolios. Hasta cierto punto, la competencia fiscal, la competencia por impuestos más bajos, reduce el poder monopolístico de los gobiernos, dice este experto. Como un ejemplo, ¿no? ¿Qué podrías ampliar a propósito de esta lectura y esta discusión? Está claro que esa visión que tiene este economista es la misma visión que tiene el Partido Republicano. Y de alguna manera, hasta el año pasado era impensable este impuesto, más allá que Estados Unidos tenía un impuesto global para empresas digitales. El acuerdo en la OCDE no prosperaba porque justamente Estados Unidos era uno de los que estaba en contra de esto, porque los tipos impositivos en Estados Unidos habían bajado, porque hay una visión como la que tú lees, de que no es bueno tener una especie de plano mínimo de tributación, porque eso promueve digamos, los monopolios. También hay otra de las tesis, sobre todo en los sectores más liberales en Estados Unidos, de que hay que tener mucho cuidado con países como pasa con el Caribe, como pasa con todas las islas del Canal o con el Pacífico, que de alguna manera no tienen otra forma de ingresos que no sea estos, lo de los servicios
bancarios, financieros y profesionales. Cuando cambia el gobierno, el Partido Demócrata es mucho más pro OCDE, más pro estos acuerdos internacionales, cambia la perspectiva. No es la primera vez que esto pasa a nivel de la OCDE, ya en el 2001, cuando se estaba luchando fuertemente contra las prácticas fiscales nocivas, ganan los republicanos y todo el movimiento se enlentece y diría yo que en algunos aspectos cambia. O sea, esta tensión que está habiendo a nivel de Estados Unidos es una tensión que además en Europa es menos permeable. Pero no hay que olvidar también que en todo este mecanismo de empresas multinacionales, impuestos únicos, hay que ver qué va a pasar con China, porque China no forma parte más allá de este tipo de economías de multinacionales, y sin embargo están localizadas en China alguna de estas. Ajá. Yo creo que de cualquier manera, por lo pronto en los próximos 3 años el impulso va a estar. Hay que ver qué pasa con un eventual cambio político en Estados Unidos, y hay que ver también qué pasa con los cambios que eventualmente se sucedan en Europa, pero todos estos, por los signos políticos que están habiendo, parecería ser que van más pro, digamos, pro impuesto único, ¿no? Sí, en el caso del gobierno de Estados Unidos, según se comenta, hay un factor jugando para este cambio que ha tenido la postura con el acceso al poder de Joe Biden. Biden está impulsando, como hemos informado, un gigantesco plan de infraestructura. Para llevarlo a cabo necesita mayor recaudación. Y para eso está pensando y ha anunciado un aumento en los tributos de las corporaciones, ¿no? En los impuestos a las corporaciones. Ese aumento obviamente implicaría el riesgo de que perdiera empresas, ¿no? Que se produjera deslocalización de empresas, etcétera. Con un acuerdo como este otro a nivel internacional, ese riesgo bajaría, una cosa por el Exacto. estilo, ¿no? De hecho, Estados Unidos en las discusiones de este impuesto único quería un tipo impositivo cercano al 21%. Ahí está, 21. 21, no 15. Enseguida retomamos la entrevista con el doctor Leonardo Costa. Ahora sí, para concentrarnos en lo que se acordó el viernes en París, cómo va a funcionar este tributo global a las empresas multinacionales. El impuesto a las empresas multinacionales, un 15%, que se acordó en París en la reunión convocada por la OCDE, pero que va más allá en su alcance de los 38 países que integran esa institución. De eso estamos conversando esta mañana con el doctor Leonardo Costa para entender su significado, para entender sus consecuencias. Tú estabas aclarando justamente eso, ¿no? Que el acuerdo del viernes no implica solo a la OCDE, ¿no? No, justamente una de las particularidades que tiene esto es lo que se llama el marco inclusivo de BEPS, que es un foro más grande, que es todos aquellos países que han de alguna manera ratificado la Convención de BEPS, y que justamente nuclea unos 139 países o jurisdicciones, con lo cual diría yo que es un consenso amplísimo y sin precedentes prácticamente. La OCDE, justamente una de las cosas que hizo fue ampliar esta base de países y jurisdicciones con el objetivo justamente de que el estándar o los estándares tributarios sean lo más ampliamente difundidos, aceptados e incorporados en las diversas jurisdicciones. Vayamos ahora sí, aunque sea para pasar en limpio, ¿en qué consiste? Decíamos que tiene dos grandes pilares. Exactamente. Un pilar que se llama el abordaje a la economía digital. Lo que justamente busca es analizar los tributos en función de una regla complicadísima, con dos montos, monto A, monto B, y después cómo se distribuye eso entre los países. Pero para que la gente entienda y no entrar en esas profundidades es buscar justamente dónde están los consumidores para que a partir de ahí ese sea de alguna manera la forma de tributación. Eso implica un cambio importante para todas las empresas tecnológicas. Y el pilar 2, que es el impuesto mínimo, justamente lo que hace es analizar
primero, se aplica a empresas que facturan globalmente más de 750 millones de euros. Esto hace que el impacto en las empresas obviamente busque a las se habla de las 100 empresas más grandes, probablemente el número sea un poco mayor. Básicamente son esas empresas que han logrado niveles de facturación y ubicación en diversos territorios, y tienen como un objetivo básico es cuáles son las rentas que se incluyen y cuáles son las deducciones que se admiten. Porque imagínense que yo soy una empresa de estas, voy a consolidar mi balance mundial, voy a incluir ahí todas las rentas que obtengo en cada una de las jurisdicciones en las que estoy, y voy a tomar en cuenta los impuestos que ya se pagaron en esas jurisdicciones, en base no a cualquier tipo de deducciones, sino a deducciones que de alguna manera se van a ir admitiendo. Eso de alguna manera es un cambio en las reglas tributarias absoluto, porque imagínense que ya no digo únicamente qué debes gravar en tu jurisdicción, sino también qué gastos podés admitir como deducibles. Eso es prácticamente un rediseño del sistema tributario mundial, un rediseño de los sistemas tributarios locales, y a su vez, por último, una renegociación de toda la red de tratados que sean incompatibles con este estándar. De hecho, una de las reglas interesantes que hay acá es que se le permite a los países que han firmado tratados, en contrario con este nuevo impuesto, a considerar que ese tratado está, no vigente y poder denunciarlo. O sea que de alguna manera esta regla es lo que los americanos llaman overrule el tratado, o sea, es como que lo derogan el tratado, por llamarlo de alguna manera. A ver, ¿derogan qué tipo de tratados, por ejemplo? Y prácticamente todos los tratados que contrarían esto, que es el modelo estándar de la OCDE. Si por ejemplo, un tratado dice que, como casi todos lo dicen, quien tiene prioridad para gravar un determinado rédito es el país de la residencia, a menos que esa empresa tenga un establecimiento permanente en la otra jurisdicción, por ejemplo Uruguay. Uruguay, supónganse que no grababa ese rédito, por tratado tiene derecho a hacerlo, ahora no lo va a poder seguir haciendo, y el otro país, el de la residencia, supongamos en un caso entre Alemania y Uruguay, Alemania le podrá decir a Uruguay, vos tenés que grabarlo con un 15% mínimo. Entonces, eso es un cambio enorme, sobre todo porque implica el fin ya de este tipo de exoneraciones o de estas empresas. Hay una regla que a Uruguay le viene relativamente bien, que se llama la regla de sustancia. La regla de sustancia, vamos a explicar también eso. Sí, porque esto es complicadísimo. A ver, sobre todo aquellos países, por ejemplo, que tienen regímenes promocionales y que a su vez les exigen esos regímenes promocionales tener sustancia, que implica tener empleados, activos, funciones adecuadas, se le permite asumir que los gastos en salario y los gastos en activo fijo puedan ser considerados como si se hubiera pagado impuesto, hasta un máximo por 5 años de un 7.5%, vale decir que si yo no grabo nada en Uruguay y considero que tengo empleados, activos, entre otras cosas, los gastos que hago en eso son como si hubiera pagado un impuesto en Uruguay, hasta un máximo de un 7.5%, que después se transforma en un 5%. Dicho de otra manera, el impacto, supónganse, para empresas multinacionales que pueden estar incluidas en este proyecto, que en Uruguay tienen exoneraciones, y en la medida en que tengan sustancia, en Uruguay, luego de la modificación que se hizo en la ley de zona franca, es un requisito esencial tener sustancias, si no, no se aprueban las exoneraciones, el impacto es relativamente menor en los primeros tiempos. O sea, te estás adelantando ahí a una de las preguntas que yo tenía para hacerte, ¿cómo incidía esto que se acaba de acordar en los regímenes que tiene un país como Uruguay para la promoción de inversiones, ¿no? Bueno, definitivamente incide,
incide en los regímenes de zona franca y también incide en los regímenes de promoción de inversiones que se hicieron tan populares acá, obviamente con un impacto relativamente chico porque es únicamente a estas empresas. O sea, a ver, ¿de qué estamos hablando? Obliga al país, en este caso Uruguay, a cobrar más impuestos de los que hasta ahora cobraba. Exacto, y si no lo hace, si no lo hiciera, si digamos Uruguay diga no lo voy a hacer, bueno, quien va a terminar haciéndolo va a ser el país de donde proviene esta empresa, pero con, digamos, una resignación fiscal en favor del fisco de ese país. O sea, sería tonto... Veamos, ese es otro aspecto importante, ¿Qué pasa si un país no aplica este acuerdo en la relación con una determinada compañía, ¿no? Pienso en Uruguay. Ahora estamos hablando de Uruguay, pero vayamos al caso más extremo, al caso de aquellas jurisdicciones que son paraísos fiscales directamente, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué pasa si no se avienen a cumplir con estas disposiciones? Bueno, si eso pasara, el país ese que no toma estos criterios estaría regalando recaudación al otro país. Y hasta ahora, ¿cómo funcionaban estos sistemas? Yo no lo grabo, eso me permite tener a la empresa multinacional tener un diferimiento, es decir, mientras no distribuya dividendos no va a estar grabado, y por tanto, en términos de valor presente del dinero, estaba ganando, además del impuesto de la exoneración, estaba ganando tiempo en que nadie me lo graba. Lo iban a grabar una vez que se distribuyeran dividendos, con el tema adicional de que hay que ver cómo funcionaban cada uno de esos tratados, ¿no? Pero bueno, en principio, la resignación fiscal de un país, siendo que no iba a grabar, no implicaba necesariamente, al menos en términos de tiempo, que el otro país pudiera grabar. A partir de este mecanismo, si Uruguay decidiese no grabar con impuestos esto, el otro país sí lo estaría haciendo. Al final del ejercicio consolidaría su balance, con lo cual lo que estaría haciendo el país que no adhiere a este mecanismo es perder un 15% de recaudación, regalarle automáticamente esa recaudación al otro país. Cuando hablas del otro país, ¿qué país es? ¿El país? Sí, por ejemplo, el país de la residencia, donde se incorporó... El país de la residencia de la empresa. De la empresa, correcto. En el ejemplo que yo utilizaba hoy es una empresa alemana que invierte en Uruguay. Si Uruguay decide no hacer nada, el fisco alemán grabará con un 15% los réditos que obtiene esa empresa en Uruguay al final de cada ejercicio. Y de otra manera, no tiene demasiado sentido que un país no adhiera. El segundo tema es si sin estos mecanismos de promoción de inversiones, las empresas se localizarían igual en países que no ofrezcan nada. Y bueno, ese sí es un desafío, por ejemplo, para países como, diría yo, los tradicionales paraísos fiscales o los tradicionales jurisdicciones de baja o nula tributación, que no ofrecen nada más que la exoneración impositiva. Yo creo que en el caso de Uruguay, una de las ventajas que tiene es, obviamente, como estas empresas multinacionales necesitan estar cerca de los mercados consumidores, bueno, en la medida que Uruguay tenga otros, como los tiene, otros atributos, como es la seguridad jurídica, y en la medida en que los mercados aledaños no tengan esa seguridad jurídica, probablemente eso sí sea un incentivo para decir, bueno, de cualquier manera me instalo en Uruguay porque me ofrece sustancia, me exige sustancia por un lado y adhiere a este mecanismo. Uh-huh. Obviamente que como el impacto, yo creo que en Uruguay no debiera ser más de 10 empresas que están en estas condiciones, sobre todo con estos regímenes promocionales, en el corto plazo esto no va a tener un impacto necesariamente destructivo, ¿no? Pero entonces, ¿tú estás de acuerdo en que lo que se acordó el viernes en París es el fin de los paraísos fiscales y el principio de la cooperación? Como dijo, hablando acá con El País,
Alberto Barreix, un uruguayo asesor internacional justamente en temas de tributación. Bueno, sí, es el fin de los paraísos fiscales tal cual lo habíamos concebido y tal cual se habían diagramado por años. O sea, no se concebirá un país que resigne impuestos a este tipo de empresas multinacionales, porque sería hasta políticamente inviable en cada una de esas jurisdicciones. Imagínense que Uruguay dijese en estos regímenes profesionales: yo no lo voy a grabar. La gente podría decir, pero ¿y por qué le estás regalando al fisco alemán, en el ejemplo que yo utilizaba, un 15% de recaudación? No tiene sentido. O sea, el incentivo de este cambio es que los países, sobre todo para este grupo de empresas, digan, no tiene ninguna razón de ser regalar tributación. Y a su vez también, por efecto también del otro mirar, parecería ser que si yo solo ofrezco una exoneración y más nada, los incentivos para estar en esas jurisdicciones a su vez decaigan. Lo que la duda que tengo yo es el efecto péndulo, ¿no? Hoy estamos en el momento más duro de estos cambios. ¿Qué va a pasar con los cambios políticos futuros, si es que los hay, en Estados Unidos, y de alguna manera cómo pueden modificarse estas cosas? Pero sí, yo comparto con Alberto, quizás le hago un matiz que es el fin del paradigma del paraíso fiscal, o sea, de la idea de que los países pueden atraer inversiones basadas únicamente en exoneraciones tributarias. Y lo otro, Neco, ¿qué pasa desde el punto de vista de un país como Uruguay en cuanto a ingresos adicionales que pueda tener a partir de la instauración de este impuesto? Bueno, si las empresas no cambian sus estrategias y todo queda tal cual, obviamente puede haber un ingreso mayor. Te reitero, no son muchas las empresas que están en estas condiciones por el nivel de facturación, pero podría significar un aumento de la recaudación, no significativo, pero sí podría establecerse, ¿no? Digo porque varias de estas empresas tienen actividad en Uruguay, quiero decir, realizan negocios en Uruguay sin tener sede física, sin tener oficina, sin tener una presencia formal, ¿no? Sí. Ese tipo de actividad comercial va a quedar grabada y por lo tanto en la redistribución esta que se va a hacer, según dice la OCDE, de por lo menos 125.000, 130.000 millones de dólares por año, ¿se supone que al Uruguay le toca algo de esto o no? Y bueno, lo que yo te decía, es decir, en las empresas multinacionales, en aquellas que están en Uruguay, que son parte de este proceso, algo le va a tocar. Y después lo otro es como el mercado uruguayo y los consumidores uruguayos versus el mundo son muy pocos, yo creo que no va a ser significativo. Respecto de lo que es el paradigma, Uruguay no gana demasiado con este mecanismo, pero el tema es si tiene alternativas, ¿no? Pero desde el punto de vista de la recaudación, no creo que sea un ingreso significativo para nada. Pocos millones de dólares, con todo el respeto a los millones de dólares, ¿no? Pero me refiero a los cambios que hay que hacer para lo que va a ser una ganancia absolutamente residual, ¿no? O sea, por un lado va a tener algún ingreso adicional, pero por otro va a perder ¿cómo decirlo? Posicionamiento o va a tener un riesgo de pérdida de inversiones o de captación de inversiones, una cosa así. Sí, o sea, Uruguay va a tener que repensar su estrategia de atracción de inversiones, su estrategia de promoción de inversiones, porque obviamente ya no voy a poder hacer como tradicionalmente en una época Uruguay lo decía, acá no se graba con ningún tipo de impuesto, venga Uruguay. Así como en su momento pasó que Uruguay vendía, en Uruguay hay un férreo secreto bancario y lo tuvo que dejar de hacer, este es otro de los sistemas que Uruguay va a tener que cambiar. Igual tenemos otras ventajas porque no nos olvidemos que el tipo impositivo del 15% no es una cosa muy elevada respecto a lo que es el tipo impositivo de rentas de capital en Uruguay, que estamos hablando del 12%.
no es una cosa tan tremenda. Lo que pasa es que, obviamente, el efecto de no paga nada en un país, ya no lo puedo vender como un activo. Quizás los activos tendrían que ser, yo adhiero a este sistema, te grabo únicamente hasta el 15, te permito que computes parte de los gastos que haces en empleados o en activos, en fin. Para Uruguay esto es para el mundo, ¿no? Pero para Uruguay es un sacudón importante su sistema tributario, que va a tener que hacer un montón de cambios, no solo por este impuesto global, sino por los compromisos que Uruguay ha asumido, y me voy un poquitito de tema, con la Unión Europea, entre otras cosas, ¿no? Enseguida, y para terminar quiero preguntarte por ese otro tema, por ese otro asunto que justamente la semana pasada fue noticia, ¿no? Esa lista en la que quedó colocado Uruguay, en la relación con la Unión Europea en particular. Ya volvemos con la última parte de la entrevista y yo aprovecho la pausa para mirar preguntas de los oyentes a ver por dónde están. Neco, ya sobre el final algunos otros puntos, pero primero con preguntas de los oyentes que tienen que ver con lo anterior. Por un lado, bueno, la insistencia, tú ya dijiste algo, ¿qué ocurre con el régimen de zonas francas de nuestro país en este nuevo contexto? Bueno, ahí es lo que yo te decía, en parte el efecto está un poco mitigado por esta regla de sustancias, y también está mitigado porque al número de empresas que alcanza es relativamente menor, ¿no? Por lo menos al principio. Uh-huh. Porque digo al principio porque hoy son 750 millones de dólares de facturación, de euros de facturación anual, que después se podrá o no modificar, pero por ahora ese es el acuerdo. Bueno, la otra pregunta, ¿cómo se relaciona esto que acaba de confirmarse el viernes en París y que todavía tiene que pasar por instancias de formalización, ¿no? Esto va a reuniones del G7, el G20, es un régimen nuevo que entra en vigor en 2023, repetimos, ¿no? Bueno, ¿cómo se relaciona todo esto con la lista de países cooperantes o no? Recordemos, la semana pasada Uruguay fue incluido por la Unión Europea en una lista de países que se comprometieron a eliminar regímenes nocivos en materia tributaria, países que, de todos modos, según puntualizaba el comunicado, están cooperando, están trabajando con la Unión Europea en esa dirección. A ver, son mecanismos independientes. La Unión Europea ha establecido esto como una regla propia, pero todas convergen en lo mismo. O sea, todas convergen en lo mismo, que es establecer, evitar la pérdida de recaudación fiscal por parte de los países de la Unión Europea, en este caso, mitigar los efectos distorsivos de algunas exoneraciones y sobre todo los efectos distorsivos que tiene la regla de fuente local en los réditos empresariales. O sea, concretamente acá lo que se está reclamando es que el país Uruguay vaya a un criterio de renta mundial, ¿no? Correcto. Para empresas y personas. O sea, esto implica un cambio especialmente significativo para, por ejemplo, los sistemas de sociedades holding. Yo tengo una sociedad en Uruguay que es accionista de varias otras sociedades en otras partes del mundo. Esos mecanismos obviamente son contrarios a este criterio de la Unión Europea y de alguna manera, si bien son mecanismos independientes, tienen la misma lógica, una lógica de la centralidad de la tributación por parte de estos países y sobre todo una lógica de directivas que afectan obviamente la capacidad de generar políticas tributarias de los países, ¿no? Uh-huh. Casualmente, además, estas dos noticias, la del comunicado de la Unión Europea que incluyó Uruguay, y bueno, y después este acuerdo de París de OCDE más 100 países y jurisdicciones, llegaron después de una nueva filtración de casos de empresas ubicadas en paraísos fiscales, ¿no? Recordemos, se los llamó Pandora Papers en esta ocasión. No es la primera
hay varias ya de estas filtraciones de paquetes de documentos a partir de los cuales medios de comunicación, diarios, plataformas realizan a su vez el análisis y van detallando en cada país, ¿no? Quiénes son los involucrados. ¿Cómo observas esto? A ver, obviamente que uno puede decir que no son hechos que están concatenados, pero llama mucho la atención. Llama mucho la atención, no porque la prensa los dé a conocer, sino cómo se originan estas filtraciones, quién las hace. Esta es la quinta o sexta filtración grande. Ya había habido una del Banco HSBC, otra de unos papeles de PwC, después estuvo la de Panama Papers, después vino la de Paradise Papers, después estuvo la de FinCEN Papers y ahora esta de Pandora Papers. Yo creo que funcionan estos como demostraciones de gente interesada en querer hacerlo, de cómo estos regímenes tributarios lo que hacen es ayudar a ocultar o pagar menos impuestos a las grandes fortunas. Son mecanismos por Robin Hood, de alguna manera, ¿no? En el sentido de, en este caso, no porque le saquen nada a nadie, sino que lo que tratan de hacer es nombrar y avergonzar. Es decir, son daños reputacionales que se hacen a las personas que están detrás de estos files o de estos papers, que obviamente que pretenden catalizar estos cambios. ¿Cómo puedo yo decir de que no quiero adherir a este impuesto mundial si soy una de las jurisdicciones que de alguna manera tiene más venta de estructuras jurídicas? Es muy difícil para los países, porque además, de alguna manera, te señalan, y eso tuvo ese impacto. A Panamá en su momento, en Panamá no le gusta decirle Panama Papers, sino los Mossack y Fonseca Papers. Sí, ese era el nombre del estudio jurídico dedicado a armar esas sociedades, ¿no? Claro, pero a Panamá le significó un daño económico enorme, una fuga de empresas desde Panamá a otras jurisdicciones, la exigencia de que Panamá modificara todo su sistema tributario y sobre todo los secretos bancarios, que intercambiar información. Yo creo que ese es el efecto que tienen estas licuaciones, estas filtraciones. O sea, las filtraciones funcionan como en tándem con estas otras negociaciones entre países y entre bloques de países. Y puede ser una casualidad o puede ser que no. Yo en las casualidades no creo demasiado en estas cosas, ¿no? Creo que, fíjate que no en vano, estos son, el consorcio de periodistas tenía esta documentación hace más de 2 años. Entonces, uno puede decir, ¿por qué lo dieron a conocer en octubre y no lo dieron a conocer en julio? Ahí sí me parece que no es ser paranoico pensar de que se esperó a que estuviesen estas negociaciones en marcha para sacarlo en ese momento, porque uno podría decir, bueno, ¿por qué no lo sacaron en otro mes? Yo creo que esto forma parte de una estrategia, sobre todo de las organizaciones no gubernamentales que han luchado muchísimo como esto, como la Tax Justice Network, y entre otras, que lo que tratan de hacer justamente es mostrar las inequidades de los grandes ricos y de las grandes empresas multinacionales que a su vez, ellos dicen, se han enriquecido mucho más con la pandemia. En este acuerdo del viernes, por ejemplo, el de París, terminaron sumándose países que eran reticentes, ¿no? Ya mencionamos Irlanda, Hungría también, ¿no? Sí. Irlanda era la piedra de discordia, porque Irlanda fue el centro de casi todas las estrategias tributarias de estas grandes empresas. Y después está la pregunta a propósito de jurisdicciones que no terminan abarcadas por todas estas movidas, incluso jurisdicciones dentro de Estados Unidos mismo. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, yo creo que hay países que pueden decir me voy a resistir, o hay jurisdicciones que dicen me voy a resistir todo lo que pueda, y hay que ver la fuerza que tiene esa jurisdicción para hacer valer esa resistencia. Parecería ser de los países que no se han incorporado, Estados Unidos el único que podría tener
cierto poder, pero no es para las rentas americanas, es para las rentas de fuera de Estados Unidos. Eso es lo interesante. Estados Unidos funciona en alguna de esas jurisdicciones una especie de paraíso fiscal, ¿no? Es lo mismo que criticamos, o que se critica, mejor dicho, Estados Unidos lo tiene. Pero después las otras jurisdicciones que no han adherido, yo diría que no va a tener ningún impacto en hacerle mella a este esfuerzo, ¿no? Y para terminar, de algún modo vuelvo a lo que yo te mencionaba hace un rato, al principio, en cuanto a que hay una discusión sobre este tipo de impuestos globales, ¿no? Yo citaba a Chris Edwards, que decía, de la misma manera que la competencia entre empresas promueve la eficiencia, la competencia tributaria entre países genera beneficios favorables en materia de eficiencia en los países. Otra manera de ver eso mismo es lo que señalan algunos oyentes, como Diego, que dice: lo que nadie controla es el nivel impresionante de gasto que están desarrollando los estados. Parece que el exceso de gasto público de las potencias centrales es una vaca sagrada a la que nadie se enfrenta, por eso salen a buscar recursos al mundo subdesarrollado. ¿Esta otra visión, cómo la consideras? Totalmente de acuerdo. Acá no hay que olvidar que los regímenes previsionales europeos, más los sistemas de cuidado, más el estado de bienestar europeo, está en absoluto déficit y bancarrota. O sea, los sistemas están teniendo una presión muy grande por mantener los niveles de gasto, ya no digo el gasto superfluo, sino los gastos de seguridad social, los gastos de cuidados, entre otras cosas. Y no hay duda de que además la crisis del COVID hizo que estos países tuvieran una caída en sus PBI y en sus recaudaciones muy fuerte, y a su vez una demanda de mayor gasto, que es un poco lo que en su momento los paquetes fiscales de Alemania, lo que tú decías hoy de Estados Unidos. Entonces, la presión de los electores europeos es más gasto y saquen de donde sea. Y en esto, uno de los temores que uno tiene es, si estábamos ante una mala distribución de la recaudación mundial, ¿no iremos a una peor distribución de la recaudación mundial, especialmente los países en vía de desarrollo? ¿No serán los países en vía de desarrollo, los países subdesarrollados, o como quieran llamarle, los que van a terminar pagando esos gastos y por tanto sacándole a sus propias poblaciones recursos? Bueno, son todas preguntas que hacen a la equidad de la tributación mundial, ¿no? Leonardo Costa, experto en Derecho Tributario y en Fiscalidad Internacional, gracias por acompañarnos otra vez con todas estas explicaciones. Ojalá hayamos logrado un contenido comprensible. Ojalá los oyentes, sobre todo los menos familiarizados con esta temática, hayan podido comprender lo básico de lo que está en juego. De todos modos, está claro que recién esto se está poniendo en marcha, así que tendremos bastante tiempo para profundizar bastante más. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias y espero que se haya entendido un tema que es absolutamente espinoso. Es muy espinoso, es intrincado, ¿no? Sí, estuvo precedido de los iracundos, con lo cual fue un poquito mejor. ¿Tú estás de festejo hoy? Sí. Sí, me gustan mucho los iracundos. Un abrazo, Neco. Nos vemos en una tertulia en estos días. Hasta luego, que pasen bien.